entrevista más. Quisiéramos conversar ahora con el abogado Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral Ecuatoriano, al quien le damos la bienvenida. Querido doctor, ¿cómo está? ¿Cuál es su visión de lo que está atravesando en estos momentos el país, sobre todo en el tema internacional y los hechos de la Embajada Ecuatoriana de México aquí en el Ecuador? Jorge. Buenas tardes, saludos para ustedes, así como para la audiencia ecuatoriana. Bueno, estoy extremadamente atribulado, por un lado, y por otro lado, extrañado, indignado, aterrado, todos los adjetivos que se puedan utilizar en estos momentos, dado que va a suceder muchas sanciones en contra del Ecuador por haber realizado semejante acción. No es posible que el Ecuador haya invadido un territorio de un país amigo, haya invadido la embajada para realizar una aprehensión ordenada por la justicia ordinaria. Puede decirse que el señor había cometido peculado, que Glass es un mal tipo, que todo lo que usted quiera, pero eso no le quita la inviolabilidad de la embajada del territorio mexicano aquí en el Ecuador. Esto, repito, va a traer sanciones terribles para el Ecuador, y los primeros, los más inmediatos perjudicados van a ser los inmigrantes que están devueltos por Estados Unidos en México. ¿Qué va a suceder con esos ecuatorianos? En eso no pensó el gobierno del Ecuador. Y encima de eso ha logrado que la comunidad internacional se ponga del lado de AMLO. Es decir, cayó en la trampa de AMLO, que es un viejo zorro de la política, ¿no es cierto? Le concedió el asilo, otro inexperto con sus inoperantes ministros ordenaron una acción de fuerza para demostrar a sí mismo que es un hombre competente con miras a la próxima consulta popular, y lo que hizo fue empeorar la situación del Ecuador una vez más, porque no se olvide lo que pasó con Rusia. Doctor, se ha planteado la posibilidad desde México de interponer una demanda en contra del Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que podría pasar en el ámbito justamente de la justicia si es que Ecuador es demandado ante esa instancia? Bueno, pueden imponerse sanciones de diversa índole, ¿no es cierto? El asunto es tan grave que fíjese que la Secretaría General de la OEA de la misma OEA, rechaza cualquier acción violatoria que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticos. Asimismo, reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Es decir, hasta la misma OEA repugna y repudia los hechos que ocurrieron. ¿Qué puede suceder en la Corte Penal Internacional? Que haya en eso efectivamente sanciones de la comunidad internacional en contra del Ecuador. Es decir, que el Ecuador estaría sujeto inclusive a renovación, inclusive de obligaciones de tener visa en países que ya la levantaron, ¿no es cierto? Ya hay muchos países que no nos han exigido y no nos exigen visa. Podrían volver a imponer eso. Podrían volver a imponer otro tipo de condiciones para que los ecuatorianos viajemos a esas tierras. Podrían suspender las ayudas internacionales. Podrían dejar de vender, qué sé yo, luz eléctrica para el Ecuador en temporadas de carencia de ella. Y en fin, la prohibición de medicinas. Es decir, los efectos nocivos son absolutamente impredecibles. ¿Sí? Esto ha despertado, y ustedes han visto la solidaridad de toda la comunidad internacional. El único que se ha quedado callado es Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque un poco también los gringos, y especialmente este gringo aquí que está en todo menos en misa, son los que han impulsado este tipo de acciones atrabiliarias
de las cuales están listas a cumplir los más jóvenes de los gobernantes que están encargados de dirigir, entre comillas, del país. Doctor, otra de las posibles consecuencias puede ser que los procesos electorales que se realicen en el país no tengan observadores internacionales. Bueno, eso no es un problema, realmente no es un problema, y eso no va a suceder. La comunidad electoral internacional siempre está presta para asistir en los sitios inclusive más extremos para realizar observación electoral. Que no haya observación electoral en cualquier país no significa nada, no hay una gravedad absoluta para el tema, ¿no es cierto? Ya, lo que sí puede suceder es que no se reconozcan algunos derechos que el Ecuador tenga para efectos de poder comercializar libremente sus productos, por ejemplo. Nos preguntábamos minutos atrás, doctor, si esto es como un estilo de ejercer la diplomacia, una especie de estilo militar de la diplomacia. ¿Había encontrado usted esta idea como una categoría dentro de las posibilidades de la diplomacia que sea estilo militar? Es que lo que pasa es que no hay diplomacia pues aquí en el Ecuador. ¿Quién está dirigiendo la diplomacia? Una señora que es experta en quebrar las compañías de aviación, ¿cierto? Ella está ahí. Así como está una señora mexicana en contratación pública, así como está la mexicana en gobierno, y no saben dónde diablos están parados, si usted diga la de medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, volviendo al tema, no existe diplomacia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque no hay diplomáticos ecuatorianos dirigiendo el asunto extranjero. No existen, pero para nada. Están actuando no con la cabeza, sino con las patas. Y esto nos indigna a los ecuatorianos. ¿Por qué razón? Porque nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar. Ahora, doctor, ¿cuál es la responsabilidad de quienes dieron la orden para que los policías puedan incursionar de esta manera a una sede diplomática, lo cual está totalmente prohibido por el derecho internacional? ¿Y usted considera que, por ejemplo, la Policía Nacional debió haberse rehusado a acatar una orden ilegal, porque la policía está a cargo del Ministerio de Gobierno, obviamente? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de quién ordenó esta incursión? La policía de a pie, obviamente, a duras penas, se entera de la política, de la diplomacia, etcétera. No se le puede pedir al policía de aquí que esté al tanto de las decisiones y las permisiones de estos temas de extranjería, por un lado. Por otro lado, usted ha mencionado quiénes les dan las órdenes. Ellos efectivamente son los responsables de estas acciones, de la omisión de respetar los convenios internacionales, de la omisión de respetar la inviolabilidad de los territorios extranjeros en suelo nacional de aquellos que están ocupando las sedes diplomáticas. Entonces ahí usted tiene varios responsables, comenzando por el presidente de la República, que está ejecutando supuestamente la política perdóneme la expresión, la política de los bajos, insisto, que es la única que ha podido hacer hasta este momento sin beneficio alguno, sino más bien con perjuicios para los ecuatorianos. Está esta señora mexicana, ministra de Gobierno, que dentro de ella está la policía, está el comandante de policía, está el comandante del ejército. Todos ellos son responsables de lo que está sucediendo. Ahí hay hechos de acción y de omisión. Doctor Acosta, estamos conversando con él, con Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Sabe que no todo el mundo se duele como usted, doctor, ni como los 7,000, 8,000 personas que tenemos en este contacto en nuestras redes. Hay mucha gente que el tema no le importa, no le llega. ¿Cómo analizaría usted la respuesta de la ciudadanía de a pie o de la sociedad civil, si es que el término todavía existe y cabe, frente a las circunstancias vividas aquí ayer en la noche? No se crea que a los ecuatorianos de a pie no les importa. Lo que pasa es que no
no tienen acceso a las redes o a las conexiones de internet, están ocupados en sobrevivir dada la calamidad económica que vive nuestro país. No es que no le importa. El de a pie, si usted conversa en la calle con uno de ellos, dice, taquebruts, ¿cómo se van a entrar a casa ajena? Ya. Todos los ecuatorianos, por lo menos una gran mayoría de ecuatorianos, nos dolemos, nos da pena. Un buen número de gente que se expresa a través de redes, a través de internet, un número, son los denominados soles, ¿no? Los que están apoyando la acción supuestamente del gobierno y que están multiplicando esos mensajes para en algo incidir el tema consulta popular. Eso es toda la charada. Sacrificó el prestigio del Ecuador a cambio de una medición onerosa e innecesaria de su popularidad. Porque tal como están planteadas estas preguntas, sirven para maldita la cosa. Doctor, por acá nos están preguntando en el tema electoral, ¿qué pasaría con los lugares de votación en México de ecuatorianos que tienen que acudir para la próxima consulta popular del 21 de abril y lo propio para los mexicanos que tienen que votar acá en Ecuador en las próximas elecciones de México? Lo que pasa es que tendrían que pedir un permiso especial a los respectivos países para instalar las mesas en otros locales que no sean las delegaciones internacionales. Porque obviamente México no va a dejar que se instale en la embajada del Ecuador, habiendo roto las relaciones, las urnas, no va a dejar estar, digo, las urnas para las votaciones. No, y igual va a suceder aquí, es decir, se van a bueno, no autorizo que se celebren las elecciones ecuatorianas en mi territorio, punto. Y tiene derecho, porque estaríamos tratando de hacer una actividad electoral en casa ajena. Doctor Acosta, un poco conociendo su análisis, su capacidad reflexiva también, ¿es parchable la diplomacia ecuatoriana? Porque yo le veo como que el asunto es como un jarrón y ahora se ha roto las relaciones internacionales del país y luego por más que querramos pegarlo no va a quedar igual. ¿Cómo le ve usted? ¿Es solucionable en el tiempo? Vea, sí, es subsanable, pero los daños que se causan son de tal magnitud que siguen retrasando una reacción político-económica de nuestro Ecuador, ¿no es cierto? Fíjese lo que pasó con el tema Colombia, por ejemplo. Se interrumpió el comercio, se interrumpió los pasos internacionales. ¿Cuánto se dejó de comercializar? ¿Cuánto se perjudicó al movimiento de las personas, de las mercaderías, etcétera, etcétera? ¿Cuánto se perjudicó en esta última ocasión cuando este presidente de cartón dijo, muy bien, voy a entregar los helicópteros tales a Estados Unidos porque son chatarra, y luego le permitió, el mismo Estados Unidos dijo, no, esos van a ir para Ucrania, ¿no es cierto? Solamente en claveles, dejando de exportar a Rusia, ¿cuánto se perdió? 10 millones de dólares. Bueno, para ellos es una paja en el mar, ¿no es cierto? Pero no les importa hacer estas cosas. Creo que son subsanables los daños que están inmediatos, los daños de corto plazo. Pero a la larga, ya cuando se cambien los gobiernos, etcétera, etcétera, yo creo que se pulirán estos entuertos y las cosas seguirán adelante. Ojalá sea lo más pronto posible. Muchísimas gracias a Jorge Acosta. Muchas gracias, doctor Acosta, por haber atendido este llamado. Gracias, felicidades. Bueno, y